noches, hermanos. Sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. ¿Cuántos quieren hacerle fiel al Señor? Amén, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por la alabanza, ¿verdad? Por la administración de esta alabanza. Bueno, vamos con los anuncios. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Es que todos somos de casa, ¿verdad? Les informamos sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con la serie Él Volverá, basada en primera y segunda carta de los Tesalonicenses. El tema de hoy es la conducta ante la venida de Cristo, basada en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de matrimonio se realiza una vez al mes, los sábados a las 7 de la noche. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Pedro y Tere o al número que aparece en pantalla. Asimismo, les informamos que el día 25 de febrero a las 7 de la noche se lleva a cabo la cena para matrimonios titulado Caminando Juntos y en Acuerdos, basado en Amos 3:3. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Pedro y Tere para, al finalizar el servicio, comunicarse al número que aparece en pantalla. Les informamos que el Instituto Bíblico en línea nivel intermedio se lleva a cabo por vía Zoom con un horario de 8 y 9 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes. Para mayores informes, con la hermana Dana o al número que aparece en pantalla. Les informamos que los domingos a las 9 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración aquí en Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres se les informa que el servicio entre amigas se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 1. Igualmente, a todas las mujeres se les informa que los días 4, 5 y 6 de mayo se lleva a cabo el Congreso de Mujeres, la esencia de honrar y preferir, basada en Romanos 12:10, en Casa de Oración Guadalajara. Favor de anotarse quienes vayan a ir para apartar sus lugares. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores. También a todos los varones se les informa que el servicio de varones se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana en el Salón 2. Se hace un llamado para servir en el ministerio de evangelismo y misiones Cielos Abiertos, ya que se está asistiendo a Nexus y a AA y hospitales los martes a partir de las 4 en Tláhuac y en Milpalta a las 7 de la noche. Para más informes, acercarse con el pastor Raúl al finalizar el servicio o al número que aparece en pantalla. A los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Y amablemente les recordamos que al finalizar el servicio de los días domingos deberán de subir por los niños. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11:30 con la nueva serie Ordena mis pasos con tu palabra. Y a todos los jóvenes se les informa que el 25 de febrero se lleva a cabo el evento juvenil temático Un amor peculiar en Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México. Deberán hacer su reservación de 50 en las cuentas que aparecen en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores. Asimismo, a todos los jóvenes se les informa que se lleva a cabo los días 6, 7 y 8 de abril el Congreso de Desafío Juvenil 2023 en Cancún, en Casa de Oración Guadalajara. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores para apartar su lugar. También les informamos que los domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual la pueden depositar en el alfolí. Les informamos que los domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general
en la misión de Casa de Oración, Cuernavaca, Morelos, con la serie Una Fe en Acción, basada en la Epístola de Santiago. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con la hermana asistente de pastores al finalizar el servicio. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales, y asimismo se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con el pastor Raúl. Hermanos, también vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien necesita un sobre, favor de levantar la mano y mi hermana Yolanda se los acercará. Vamos a abrir nuestras escrituras también en Segunda de Crónicas 31:6. Segunda de Crónicas 31:6. Citamos ahí la palabra del Señor, dice así: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo el diezmo de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Ya vamos a orar por esta ofrenda que vamos a entregar al Señor, ¿verdad? En esta tarde vamos a dar un poquito de lo mucho que Él nos da día con día, ¿verdad? Gracias al Señor que Él nos ha bendecido abundantemente en nuestros hogares, ¿verdad? Nunca nos ha faltado el pan de cada día, y vamos a darle un poquito al Señor de lo que nos ha dado, ¿verdad? De su mano le damos, ¿verdad? En esta hora vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que bendiga esta ofrenda, ¿verdad? Que el pueblo trae para este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora primeramente por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, en esta hora que tomes en tu mano esta ofrenda, Padre, que tu pueblo trae en esta hora, Señor. Yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, Padre, y así como has puesto en sus corazones, Señor, bendecir en esta hora este lugar, Padre. En esta hora lo ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre, que tú tomes el control de este lugar y que tomes esta ofrenda que tu pueblo trae para ti, Señor. En esta hora yo te pido que si alguno de mis hermanos tuviese alguna necesidad y no tuviera empleo, Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tú lo bendigas con un empleo y que puedas suplir, Padre, sus necesidades, Señor. Que puedas derramar, Padre Santo, de esa bendición que cada día necesitamos, y el pan de cada día que nunca falte en cada mesa, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia y por tu grande amor que has tenido con cada uno de nosotros, Padre. Y en esta hora, de lo mucho que nos has dado, Padre, en esta hora compartimos, Señor Jesús, en este lugar. Gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Puede pasar, hermano. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, en YouTube y ahora en Telegram. No se les olvide dejar un like o comentario. A toda la iglesia se les pide ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la presentación. A continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Y vamos a abrir nuestras escrituras en Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a leer el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a leer. Y ya estamos ahí, dice la palabra del Señor: que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Aquí nos dice que el día del Señor está cerca, ¿verdad? Vamos a esforzarnos para caminar delante de su presencia correctamente, ¿verdad? Vamos a orar pidiéndole al Señor por la palabra que se ha de ser predicado. Vamos a pedirle al Señor que se derrame de tu Espíritu Santo en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre, por este tiempo que nos permites estar aquí delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos guíes, Señor Jesús, y tú nos des entendimiento y sabiduría para que no nos apartemos de tu palabra, porque tu palabra dice que el tiempo está cerca. En esta hora te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a seguir adelante, a caminar, Señor, correctamente, Padre. Te pido por esta iglesia de Milpalta, Señor, en esta hora bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí delante de tu presencia, Padre, y a los que están conectados, Señor, ten misericordia también de ellos, Padre. En esta hora te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para seguir caminando delante de tu presencia, así como a ti te agrada, Padre. También así como en tus manos, Padre, a mis hermanos de Cuernavaca, Señor Jesús, que tú los bendigas, Padre, que tú les des entendimiento y sabiduría para que podamos seguirnos esforzando y avanzar hacia adelante, Padre. También te pedimos, Señor Jesús, que mandes, Señor Jesús, más siervos a tu mies, Señor Jesús. Tu palabra dice que la mies es mucho, pero los obreros pocos, Señor. Te pedimos esos obreros, Señor Jesús, para seguir adelante trabajando, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, por la palabra, Señor Jesús, que ha de ser predicada. Te pido por la vida de mi Pastor Raúl, Señor Jesús, que tú le des entendimiento, sabiduría, que derrames de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor Jesús, que has puesto, Señor Jesús, en tu corazón, en esta hora, Señor, sea de edificación para este pueblo, para esta iglesia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, esforzándonos, Padre, y a caminar, Padre Santo, ya que el tiempo se acerca. Gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Padre, en esta hora. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, amén. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Pues saben que Cristo viene pronto? Sí, ¿verdad? Y esa serie es la que estamos llevando a cabo nosotros. Él volverá. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tocar un tema que lleva como título La conducta ante la venida de Cristo. La conducta ante la venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, por favor. Fíjense, dice así. Pablo les escribe a los de Tesalónica: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover, ¿cómo? Fácilmente del modo de pensar. Ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿cómo está? Cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado, el hijo de perdición. Bien, quiero recordar un poquito sobre esta carta, donde Pablo en la primera epístola, ahorita estamos viendo la segunda, ¿verdad? Pero en la primera epístola, Pablo dijo que envió a Timoteo a Tesalónica para que nadie se inquietara por sus tribulaciones. Miren, vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, por favor.
Dice así: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo enviaron? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra, ¿qué dice? Fe. O sea, para que confirmara y exhortara a los tesalonicenses con respecto a la fe, ¿sí? ¿Cómo los iba a confirmar y a exhortar Pablo? Bueno, con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confirma y también a veces nos exhorta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Cuando no, miren, les voy a decir algo. Cuando tú estás viviendo conforme a la voluntad que Dios te pide que vivas en las áreas de tu vida y escuchas una palabra, como por ejemplo, miren, si ustedes ahorita que escuchan cuando dice Pedro, voy a poner una ilustración, que Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 15, dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y dice que seamos sobrios y que nosotros seamos también santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy ¿qué? Santo. Ahora, ¿cuántos les confirmó esta palabra? O sea, te afirmó, te dio seguridad ahorita que escuchaste esta palabra. Cuando tú estás viviendo como Dios quiere que vivas y escuchas la palabra te confirma y te da aliento para seguir firme. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú no estás viviendo como Dios quiere que vivas, la palabra penetra y te exhorta. ¿Para qué te exhorta? Para que hagas un cambio de dirección. Eso se llama arrepentimiento. Si no estás viviendo como Dios quiere, entonces tienes que cambiar de dirección. Ahí viene la exhortación de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo envió Pablo a Timoteo? Para que confirmara o afirmara a los tesalonicenses y a otros los exhortara con la palabra de Dios. Entonces, eso fue lo que se vio en la primera carta. Y también regreso ahí ahorita a segunda de Tesalonicenses, pero permítanme. Agregó que había predicho que los hermanos de esa ciudad de Tesalónica iban a pasar tribulaciones. Pablo comentó que iban a pasar tribulaciones los de Tesalónica. También los de Milpalta y Cuernavaches, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tal como ya había experimentado Pablo también. Y también les dijo que Jesús nos libraría de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, por favor. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué? De la ira ¿qué? Venidera. Bueno, ahí Pablo les está recordando. Y también habla Pablo de que no habían sido puestos para sufrir la ira de Dios. No, los creyentes en Tesalónica no habían sido puestos para sufrir la ira de Dios. Y ningún creyente en Cristo Jesús ha sido puesto para sufrir la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9, por favor. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué te puso Dios? Para salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no para ira. Bueno, a pesar de que esto Pablo se los escribe a los tesalonicenses en toda la primera carta, son unas palabras consoladoras, pero quiero decirles que los creyentes aún estaban muy inquietos ahí en Tesalónica. ¿Por qué? Porque las continuas tribulaciones que les estaban viniendo, situaciones difíciles, persecuciones, angustias, envidias, celos, pleitos, contiendas, divisiones, todo eso que enfrentaban, ¿sí? Les parecía que como si ya el día del Señor había venido. El día del Señor habla del día del juicio, ¿sí? De lo que está por venir en esta tierra, los 7 años de gran tribulación. A eso se refiere el día del Señor. Y que ellos ya estaban sufriendo la ira de la cual esperaban ser librados. Ahora, en esta sección, Pablo quiso asegurarles que el día del Señor no había venido aún. Sí, porque algunos no alcanzan a comprender
Una cosa es el arrebato de la iglesia y otra cosa es el día del Señor. No se confundan. Estoy hablando de unos temas doctrinales escatológicos, pero quiero que quede bien claro para que cuando ustedes escuchen a otras personas por allá hablar de esto, ustedes sepan discernir y diferenciar de qué se trata el asunto. Entonces, Pablo les aseguró que el día del Señor no había venido y que no vendría antes de que sucedieran otros acontecimientos. Además, ellos no sufrirían los juicios de dicho día, del día del Señor, los tesalonicenses. Por eso Pablo comienza ahora con la tarea de corregir un malentendido que había surgido en la mente de los creyentes. Se dejaron mover fácilmente por los rumores. ¿Cuántos todavía se dejan mover con aquella pregunta que dice: oiga, pastor, ¿la salvación se pierde? ¿Todavía los mueve? ¿O ya están bien seguros de que si está bien formulada la pregunta o no? Porque es una pregunta mal formulada. No deberíamos de preguntar: ¿la salvación se pierde? Lo que deberíamos de preguntar: ¿puede un cristiano apartarse de la salvación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero pastor, la Biblia dice que ya lo que te es dado Dios no te lo quita. Claro, Él no te lo está quitando. Tú estás renunciando a Él con amar más las cosas de este mundo y dejar de querer vivir en la santidad de Dios. Desde ahí tenemos que estar nosotros abusados, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque se están levantando un montón de falsas doctrinas que si no estás bien despierto, mira, de verdad te van a jalar esas doctrinas. O como la doctrina esa que dice, fíjense, ¿no? De la predestinación. Tú sí eres salva, tú no. Tú sí, tú no. Y tú hagas lo que hagas, tú te vas a salvar. Así peques y lleves una vida, tú ya estás predestinada, tú eres salva. ¿Será cierto? Pero cuando no estás bien adoctrinado, ¿qué crees? Te vas, ya no estoy en esta congregación porque aquí me dicen que me voy a perder y que no sé qué, pero allá me dicen que no, que yo ya soy salvo y 100% salvo. Y haga lo que haga, me voy a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, o sea, tenemos que estar despiertos. Entonces, no te dejes mover fácilmente acá. Por eso Pablo estaba viendo un peligro ahí en la iglesia de Tesalónica, que se estaban dejando mover por los rumores. Por eso les dice en 2 de Tesalonicenses 2:1, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos. Miren, cuando Pablo habla o menciona con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo ya había escrito acerca de la venida del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Él ya les había hablado con respecto a la venida del Señor, pero aquí les está recordando de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te recuerda las cosas, ¿por qué es? Pregunto, hermanos. Porque le gusta estarte molestando. ¿Por qué? Porque se da cuenta que te cuesta trabajo aprender lo que te está pidiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y te tiene que ayudar, y algunos lo toman a mal. ¿Sabes? Cuando una persona le comentas constantemente que corrija algo y lo toma mal, es porque está herido en su corazón. Y otros, los que no están heridos, lo toman con docilidad, dicen: ay, muchas gracias, pastor, gracias por la ayuda, tiene razón lo que me está diciendo Dios a través de su vida. Ya no ven al pastor, ven a Dios. O a veces los hijos, ¿no? No, es que siempre me aventas la culpa a mí, siempre a mí, todo yo. Y nada, ya están viendo al Padre y no están viendo que es Dios usando la vida de sus padres para corregirlos. Ese es otro problema. ¿Por qué no lo ven así? Porque el corazón de ellos está como herido. Satanás ha logrado herirte y necesitas ser sanado por Dios. Y la sanidad viene a través de que Dios envía su palabra y lo sana y te libra de ir a ¿dónde? A la ruina, porque la palabra te da entendimiento de cómo debes de tener tu actitud hacia cuando Dios te está hablando que corrijas algo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿O nada más me pasa a mí?
Porque también a mí me corrigen, no sé qué. También Dios me corrige. Apenas estaba platicando con mis pastores y me tuvieron que corregir en alguna situación. Y pues, ¿qué creen que hice? Pastor, está bien mal, ¿no? ¿Ustedes creen que es bueno esa actitud? No, me tuve que humillar y ir en lo secreto y estar ahí con Dios y pedirle perdón a Dios y darle gracias a Dios que me exhortó a través de mi pastor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo ya les había hablado de la venida del Señor Jesucristo y les vuelve a recordar aquí, miren, dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron ¿en quién? En Él. Por lo cual les decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. ¿Se dieron cuenta que Jesús aquí no baja hasta la tierra? Nada más ahí en las nubes. Ahí comienza la segunda venida del Señor, ¿sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas ¿qué? Palabras. Bueno, esta aquí es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿sí o no? Lo acabamos de leer. Y estos no son dos eventos separados, sino un gran evento que ocurrirá repentinamente, fíjense bien, sin aviso previo. A ver, voy a hacer una pregunta. Ponte a pensar cómo agarró el terremoto a los de Turquía en la noche que estaban durmiendo. ¿Cómo crees que reaccionaron? Estaban bien confiados, ¿no? Yo me imagino, como decimos los mexicanos, los agarró en el quinto sueño. Bien dormidos. Bueno. ¿Y si hoy viene el Señor? Si te has puesto a pensar, si hoy viene, ¿cómo te va a agarrar? Es bueno que reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, porque la venida del Señor será sin aviso previo. Nadie sabe el día ni la hora, nadie. Yo lo único que puedo ver es que está cerca el día, cada vez más está cerca. Hace ratito platicaba con mi mami, que fui a atender una necesidad de ella, de su salud, y me platicaba y me decía, oye hijo, tuve un sueño. En ese sueño veí cómo los cielos se oscurecían y había terremotos y todo. Cuando me dijo eso, dije, la gran tribulación. Le digo, mamá, Dios te está hablando. Y le empecé a hablar un poco del Señor, de los acontecimientos que están por venir. No para meterle miedo a la gente, sino para hacerle saber la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me puse a pensar, dije, Señor, ¿y si hoy vienes? Se acabó todo. Se acabó, nada más que ayúdame a estar en paz contigo y con los demás, con todos. Y andar en el orden como el rey Ezequías, ¿no? Ordena tu casa porque vas a ¿qué? Ordena tu vida. Entonces, una vez que la iglesia, fíjense, haya sido llevada o levantada, escuchen bien, Satanás y su ejército y sus ejércitos desarrollarán su programa o plan que tienen aquí sobre la tierra. El día del Señor es el periodo que sigue al arrebatamiento de la iglesia. Es el arrebato. Y inmediatamente, ¿qué sigue? Ese es el día del Señor. Porque en la tribulación, ¿qué va a haber? ¿Paz o juicio? ¿Se dan cuenta?
va a venir juicio. Y ahí es donde 3 años y medio de aparente paz para engañar a los moradores de la tierra. Pero después de 3 años y medio, como lo deja ver las 70 semanas de Daniel, se va a manifestar así tremendamente el anticristo, con todo su odio, y no va a tener piedad. Y estarán haciendo estragos en la tierra. Pero en su tiempo, quiero decirles que Dios enviará sus justos juicios. Y entonces llegará el momento en que Él bajará, ahora sí, a atar al enemigo, a vencer a este hombre, al hijo de Satanás, y a atar a Satanás para encadenarlo y empezar con el reino milenial. Entonces, fíjense, Pablo les vuelve a recordar, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, regreso a 2 de Tesalonicenses 2:1. Les rogamos, hermanos. Ahora, Pablo, ¿qué está haciendo? Está solicitando algo. ¿Qué es lo que está solicitando Pablo? El versículo 2 no lo dice. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos, por favor? 2:2, hasta donde está la primera coma. ¿Qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hasta ahí, fíjense. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de ¿qué? De pensar. O sea, ahí va, no ser repentinamente sacudidos o continuamente perturbados. ¿Qué es lo que te anda sacudiendo ahorita? ¿El miedo a que te quedes sin comer mañana? ¿Te anda sacudiendo el miedo? ¿La angustia? ¿La enfermedad? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Sí? ¿Te perturba todo lo que oyes? ¿El fin del mundo se acerca? Por todos lados se escucha, ¿El fin del mundo qué? Se acerca. Por todos lados. ¿Te está moviendo eso? ¿Qué te está moviendo? No alarmarse tan fácilmente, les está diciendo Pablo. Miren, esto tiene el sentido de ser agitados como un barco en el mar por una tormenta. ¿Cómo es el barco en medio de la tormenta? Las olas que hacen, lo golpean bien tremendo, ¿sí o no? Golpean el barco. Es más, hasta a veces parece el barco como si se fuera a voltear, pero de repente llega la otra ola y ahora para el otro lado, y ahora para el otro lado, y de repente te vienen y te cuentan, no inventes, se va a acabar el mundo, y tú, ¿de veras, en serio? Y luego de repente viene otro y te dice, no, ¿qué crees que está pasando acá esto en tal país? De verdad, y hay pestes, hay hambres, hay guerras, no le hagas. Y te empieza a mover todo eso. Y se acaba de morir el vecino, y luego el de la esquina también, y luego hace 15 días el de acá atrás de la casa, y todos están muriendo, y tú empiezas a mover fácilmente por toda esa situación. Y viene un declive económico. Todos los de Estados Unidos están viniendo para México. ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan a dejarse mover fácilmente. Ya está el barquito, así. Tiene el sentido de ser agitados como un barco en el mar en una tormenta. Y marca fuertemente, fíjense bien, lo que marca fuertemente a esa persona que está así, se deja mover fácilmente: la confusión y la angustia. Se confunde con tantas cosas que está oyendo. Yo digo que estos tesalonicenses se clavaban un montón en el Face y en el WhatsApp. Hombre, se dejaban mover. Pues Pablo los está exhortando, no se dejen mover fácilmente por el Face, por el WhatsApp, ¿no? Por las redes sociales. ¿Por qué? Porque habían sentido, ¿sí?, que ya la venida del Señor estaba cerca. Y yo quiero decirte que nosotros no estamos como que sintiendo que la venida del Señor, estamos viendo acontecimientos que habla la Escritura de que está pronto el rapto de la iglesia.
Mira, yo me he puesto a pensar, yo en mis oraciones le digo al Señor, ayúdame, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué vas a hacer si te quedas? No me vayas a salir como los testigos de Jehová que apenas fueron a la casa y ellos están preparando para quedarse. Estaba mi esposa platicando con ellos y le dice uno de ellos, le dice la muchacha, dice, no, es que sí sabemos lo que está por venir, dice, va a venir juicio a las naciones y tenemos que prepararnos, viene escasez, hambres, pestes, terremotos, y pues tenemos que hacer ya nosotros pues esa parte de estar juntando víveres. Ellos ya andan así. No, y pues ya el Señor usó la vida de mi esposa para darles la doctrina sana. Pero un cristiano viviendo así, entonces ¿dónde está tu seguridad? Eso quiere decir que te estás dejando mover fácilmente por otras cosas. Te dejas mover fácilmente por los placeres de esta tierra, ¿no? Un predicador decía, ¿qué nos ha dado el mundo? Nada. ¿Qué te está moviendo? Jesús una ocasión dijo en Juan 14:27, fíjense bien. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo que la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que Miedo. Fíjense que apenas íbamos a los anexos a compartir y que me dan un golpe por atrás del carro. Y ya nada más me bajé y le dije al muchacho, al de atrás del carro, le digo, ¿qué pasó? Pues sí, ¿no? Yo sabiendo que, digo, pues lo importante era que estuviera bien en la persona que iba conmigo y yo, ¿no? Y le digo al muchacho, pues a ver si está bien también, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, todo bien, perdóname, discúlpame, no me fijé. No, pues sí. Pues ahora hay que reparar el daño, ¿no? Restitución, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En otro tiempo, si no hubiera estado firme, me hubiera dejado mover fácilmente por mi enojo o por la ira. ¿Sí o no? ¿Cuántos luchan todavía así? Que se dejan mover fácilmente por su enojo y por su ira. Tenemos que nosotros estar conscientes de lo que el Señor nos está hablando. Aquí hay un principio que estamos extrayendo, no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de que. Pablo aprendió muy bien esto, a tener paz en medio de las circunstancias, a pesar de que el Señor le avisaba lo que le iba a venir. Mira, fíjate bien, Hechos 20, 23 y 25, 24, Hechos capítulo 20, versículo 23 y 24. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y ¿qué? Ya nadie dijo amén. ¿Qué pasó, hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oigan, ¿son cristianos? ¿Sí son cristianos o no? Oye, hermano, es que de verdad, o sea, ¿qué nos podemos? Somos seguidores de quién. Oye, si al maestro lo acusaron, lo calumniaron, lo maltrataron, lo golpearon, ¿qué espera el discípulo también? ¿El maestro padeció hambre? ¿Qué le viene a un discípulo? Mira, los verdaderos discípulos decimos, amén, gloria a Dios, Señor, tú nos fortalecerás en la prueba. Pero el cristiano que no está firme en el Señor, ay, ¿cómo cree, pastor? ¿De veras? ¿De veras, pastor? Se deja mover bien fácilmente de su miedo, de su angustia, porque no está firme en quién. Pastor, ¿qué voy a hacer? Tengo que llevar de comer a la casa, tengo que darle de comer a los hijos, al perro, pastor. Se deja mover fácilmente de su modo de qué. Y no se está firmando, no se está anclando en la palabra. Dice aquí Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué dice? Prisiones y
tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. ¿Cómo, hermanos? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de ¿quién? De Dios. Oigan, es que tenemos que aprender a dar nuestra vida por Cristo y por los demás. Así tengamos que sufrir y padecer. Y esto es algo que a veces no se enseña en las congregaciones. ¿Por qué? Porque están enseñando falsa doctrina. En una congregación de sana doctrina tenemos que enseñar lo que es seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para que nuestro corazón esté firme, hermanos, y seamos fieles a Dios. Y el día que llegues allá delante del Señor, el Señor te diga: buen siervo, bueno y fiel, entra al gozo ¿de qué? De tu Señor. ¿O te quieres quedar afuera? Porque hay unos que va a decir el Señor, que se van a presentar delante de Él y le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, levantamos esta congregación, anduvimos haciendo esto, lo otro, por aquí, por allá. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, ¿qué? ¿Hacedores de qué? Nunca tuvieron intimidad conmigo para escuchar lo que yo quería que hicieran. Si yo les permití que vivieran una tribulación, era para que aprendieran a depender de mí, me buscaran y escucharan mi voz y saber qué es lo que quiero que yo haga, perdón. Entonces, eso es bien importante. Pero Pablo les está diciendo a los de Tesalónica: no se dejen mover de su modo de pensar, ni se conturben. Regreso a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Ni os conturbéis. ¿Qué significa conturbéis? Estar alarmado. En la mañana estaba yo estudiando esto, repasando aquí todo esto de la enseñanza, y me entra un mensaje, ¿no? de mi hermana, ¿no? Oye, que mi mamá está muy mal y vela a ver y esto y el otro. Y yo veía, ¿no? cómo estaba alarmada mi hermana. Y ya con calma dije: Señor, ya sé que me está viniendo la prueba, Señor, gracias. Confío en ti. Ya nada más le respondí a mi hermana: ahorita voy a verla, no te preocupes, con calma. Ya me fui tranquilo, Señor, gracias. Ya le iba preguntando al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde la llevo? Dime con qué médico, a dónde la atiendo, dónde tú quieres proveerle su sanidad. Ya llegamos, pues sí, estaba un poquito mal mi mami, ya la agarré y: ánimo, mami, vamos al doctor. Ya la llevé al doctor y todo, y ya estuve con ella, la atendieron, gracias a Dios, y ya, ahorita se quedó en su casa descansando, gracias a Dios, y oré por ella y: Señor, en tus manos estamos. Pero de repente me dice: hijo, ya como que yo ya percibo que me voy a mover. Y de repente como que me quiso mover y alarmar lo que me dijo. Pero me agarré y me afiancé en el Señor. Le dije: Señor, ayúdame. ¿Qué le digo a mi mamá? Empezar a predicarle el Evangelio, a preparar el corazón. ¿Qué vas a hacer si un familiar se acerca y te dice: oye, ya me voy a morir? Ni Dios lo mande. No, ¿le vas a decir o qué? No, con calma. Oye, si tú ya sientes que te vas a morir, déjame decirte algo. ¿A dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Porque hay dos lugares. La Biblia dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? No te alarmes. No te alarmes, o sea, por situaciones. No, mira, van a venir las situaciones. Como dice Proverbios, ¿no? Huye el impío sin que nadie ¿qué? Lo persiga, mas el justo está confiado como un ¿qué? Imagínate, y si mañana se viene un declive tremendo en la economía, ¿qué vas a hacer? A ver, ahora sí alzaré mis ojos hacia el norte. A ver, ahora sí, ¿no? A ver los que dicen de la prosperidad, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De USA? ¿No? A ver, ahora sí que digan eso, a ver. Están viniendo todos para acá. Y lo que viene, hay cosas bien fuertes. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a angustiar? ¿Nos vamos a preocupar? Tenemos que estar confiados, no te alarmes. Jesús en otra ocasión les dijo a sus discípulos, Marcos 13:7, por favor. Marcos 13:7.
cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, o sea, no se alarmen, porque es necesario que suceda así, pero aún no es que, no te alarmes, tranquilo, como decimos nosotros los chavos, take it easy, my friend, todo tranquilo, ¿sí? El Señor tiene cuidado de nosotros. Y dice Pablo, no se dejen mover por su modo de pensar, ni se conturben, o sea, estén alarmados. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no se alarmen o se asusten como los tripulantes de un barco en una tormenta, que se ve que aquí Pablo va a mencionar 3 puntos importantes de los que habían surgido la alarma. Primero, por espíritu, o sea, está describiendo cómo vivíense, cómo puede venir el que te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar o te alarmes. ¿Por medio de qué? De espíritu. Y esto es por la declaración de falsa profecía. Hay quienes están predicando acontecimientos antes de tiempo y son falsos, pero hay algunos que se mueven, les angustia, les preocupa por todas esas falsas profecías que dan. De alguien que pretende haber tenido una revelación especial acerca de la segunda venida del Señor. Se aventan cada cosa que tú te quedas sacado de onda. No, nada más date una vuelta en el YouTube y ahí ponle, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto a la segunda venida del Señor? Y te va a desglosar un montón de cosas. El punto es que sepas discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Porque si no sabes discernir la verdad del error, ¿qué crees? Te va a atrapar y ahí vas a quedar atorado. Entonces, eso habla de aquellos espíritus falsos, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, por favor, si son tan amables, al 3. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice Pedro, miren, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas, ¿entre quién? Entre el pueblo, los hubo. Como habrá entre nosotros falsos, ¿qué dice, hermanos? Falsos habrá entre nosotros falsos maestros. Ese habrá, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo? ¿Ya se dieron cuenta? Los hay, ¿sí? Que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué? Destructoras. ¿Ya vieron el ataque de Satanás? ¿Desde dónde viene? ¿Desde afuera o desde adentro? Desde adentro, ¿verdad? ¿Qué les dije el domingo? Los que estuvieron en la predicación. 2 formas en que el enemigo ataca: desde adentro con la falsa doctrina. ¿Ya se dieron cuenta? Mira, cuando no te estás llenando de la sana doctrina, va a haber en tu vida falsas conductas. No pasa nada, pastor, todo está bien. Además, Cristo todavía va a tardar en llegar. ¿Será? Y por eso no cambias tu conducta. Tu manera de pensar no la estás renovando no estás alineando tu manera de pensar a la manera de pensar de ¿quién? De Dios. Y yo voy a hablar ahorita un poquito de la apostasía, ahorita en el otro versículo. Porque cuando pasa eso, no renuevas tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios, te pasa lo que le pasó al pueblo de Israel con el profeta Isaías. A lo malo le llaman ¿qué? Y a lo bueno le llaman. Eso pasa. Pasa eso, sucede eso. Por los falsos maestros y los falsos profetas que están dentro de la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ay, no pasa nada. Ay, hermanita, usted póngale un diablito al medidor, pues total, ¿no? Es justo, ¿no? Si el gobierno nos roba, nosotros también es justo que les robemos. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las falsas herejías que te digo. Y ahí es donde se empieza el desliz, poco a poquito, ¿no? Está como hace rato, me dice el policía de la unidad de donde vive mi mamá, me dice, oye,
Oye, güero, le digo yo, ¿de dónde, no? Se fue bien recio, ¿no? Casi le digo amén, ¿no? Entonces, dice, como yo no vivo ahí, no tengo tarjetón ni nada para entrar. Y dice, ya no vamos a poder pasar, dice, nada más si te comento en algún día que no se puede, no te vayas a incomodar. Le digo, no, yo te entiendo. Y ya me fui y me dio chance de que pasara por esta vez, pero después me puse a pensar, dije, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que me vaya al orden, ¿no? Que le pida de favor que me permita a él con quién dirigirme más arriba para poder yo solicitar un permiso porque vengo a ver a mi mamá por necesidades médicas, ¿no? De urgencia. Pero fíjense, si yo me dejara mover por mi manera de pensar, inmediatamente, ¿qué crees que la mente pensaría? Ahí le doy pa' qué. ¿Sí o no? ¿Ya se dieron cuenta? Si yo me dejara mover fácilmente por mi mano, ahí le doy pachesco y que me deje pasar, ¿no? Poli. Y ya me estoy diluyendo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿y entonces dónde está la sana doctrina? De veras, la sana doctrina tiene que provocar en nosotros sanas que. Ya cuando salí con mi mami para llevarla al doctor, le dije, oye, bueno, ¿no me podrás de favor decir con quién me dirijo para poder hablar, para pedir un permiso para que cuando yo venga pues pueda entrar bien, ¿no? Sin ningún problema. Y pues porque vengo a atender a mi mamá, no vengo por otra cosa. Y me dice, pues es que pues allá puedes ir a hablar y todo, ¿no? Dice, pero pues te va a decir lo mismo, ¿no? Y pues considera que pues me tienen que pagar, ¿no? Y ya cuando dijo eso, dije, ay, ya vi que quiere. O sea, me aventó la indirecta, ¿no? Bajito, como dicen los mexicanos, ¿no? Debajo del agua anda buscando ¿qué? Lo suyo. O sea, tenemos que discernir, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? En la iglesia también hay hermanos o hermanas que se te van a acercar y te van a decir, oye, vamos a la disco, ¿no? Cristiana. ¿Cuántos dicen amén? No, espérate. No, ve tú si quieres, ¿no? Hay cosas que a lo mejor te van a decir, oye, vamos a hacer esto, pero tú tienes que discernir si eso le agrada a Dios o le desagrada. Tienes que aprender a darte cuenta que estamos para agradar a quién. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Levanten su mano. Bueno, vamos a tener que enfrentar la prueba cuando venga. ¿Para agradar a quién? Sí, te va a llegar la prueba. Eso sí, no te va a poner una prueba más allá de la que no puedas soportar. Pero cuando te llegue la prueba, pídele a Dios, Señor, ayúdame a discernir. No, que tal hermanita me está viniendo a hablar mal de tal hermanito. Disciérnela. No te dejes fácilmente mover del modo de pensar de esa hermanita. Ay, hermanita, te voy a platicar esto para que me ayudes a orar. Fíjate que me enteré que el pastor anda con el Ay, sí, ¿verdad, manita? Se me hace que sí, ¿verdad? Como que ya le veía, ¿no? Se le veía la zanca al pollo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y ya te dejaste mover fácilmente por el modo de pensar de quién. Y el chisme y la calumnia, ¿quién crees que lo propicia? ¿Quién, perdón? Sí, el diablo. La palabra diablo significa diabolos, que quiere decir calumniador. Eso significa diablo, calumniador. Y va a andar calumniando a todos los que son cristianos. ¿Sabes por qué? Porque quiere moverlos de su modo de pensar de lo que dice la Biblia. Quiere hacerte dudar. Por eso introduce falsa doctrina. ¿Y sabes dónde la introduce? A través de aquellos que no se están afirmando diario con el Señor. O sea, que no se están fortaleciendo, como en el gimnasio, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate. Ejercitarse significa gimnasio, ¿sí? Pero en la piedad. Ejercítate en la oración, ejercítate en la lectura de la palabra, en tiempos de alabanza y de adoración con el Señor. Ejercítate en la piedad. Dile al que está a tu lado, ejercitémonos en la piedad.
Entonces, regreso a 2 de Tesalonicenses 2:2. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que no se dejaran fácilmente mover de su modo de pensar, ni se conturbaran, o sea, que ni se alertaran por espíritu. ¿Por qué? Porque va a venir un falso espíritu, o sea, una falsa persona, un falso cristiano, para que me entiendas. Va a venir y va a querer meterte cizaña en la cabeza para que te la creas, pero no te dejes mover. Si lo que te está diciendo es conforme a la palabra de Dios, gloria a Dios, porque te va a dar paz. El Espíritu Santo, si mora en ti, te va a hacer saber cuando alguien te está hablando la verdad y están los dos en acuerdo a la verdad. Pero cuando alguien no te está hablando la verdad, hasta no te sientes en paz. ¿Te ha pasado que has platicado con alguien que va a una falsa doctrina? ¿Cómo te sientes cuando te empiezan a decir de sus malas enseñanzas? El otro día una persona, estaba yo platicando con él, voy a ilustrarlo, y me dice, como dice Salomón, ¿no? Que escribió ahí en la Biblia, así me dijo, dice, como dice Salomón que escribió ahí en la Biblia, ¿no? Que el que madruga Dios lo ayuda. Le digo, esa está chida, ¿no? Salomón, órale, ya le aventaron que el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Dije, está buenísima, ¿no? Casi le digo como le dijo a Pablo, ¿no? Por poco y me persuades, ¿no? Fíjate, así se van a encontrar con gente. Se van a encontrar con gente que les dice eso, ¿no? Como dice la Biblia, o como dice Dios, ¿no? El que madruga, ¿qué? Hasta se lo saben. Pero eso no dice Dios, ¿o sí? Entonces, necesito que no se dejen mover por espíritu. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tal vez a algunos ya les llegó la prueba, o les va a venir la prueba en estos días. ¿Sí me explico? No se dejen mover por esos espíritus engañadores. Se refiere al espíritu de la persona que anda en el engaño del error doctrinal. Ahora vamos, el otro punto dice, ni por palabra, ¿verdad? Dice ahí en el texto, 2 de Tesalonicenses 2:2, si estamos ahí, ¿verdad? Ni por palabra, dice ahí. Es decir, por un mensaje que se predica con base a una supuesta revelación. Vamos a Mateo 24:4, por favor, y 5. Mateo 24:4 y 5. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy ¿qué? El Cristo. Cristo quiere decir, significa Salvador, ¿sí? Y a muchos ¿qué? Engañarán. Está como apenas estábamos por ahí ayudando a un brother a que se cambiara de casa, y ahí por donde vive él hay un supuesto Mesías. Algunos a lo mejor ya lo han escuchado allá por Tlaltenco, que hace milagros y que sana a la gente, y hasta le andan propagandeando ahí su lugar, y a él también se dice ser Jesús. Y si estás enfermo, pues órale, si quieres llevarlo ahí, aunque esté enfermo, ahí lo va a sanar. Está tremendo, pero son siervos del diablo. Entonces se dicen llamar yo soy ¿qué? El Salvador. ¿Y qué hacen esas personas? Que las gentes lo adoren a ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Al Señor tu Dios, ¿qué dice? Y a Él solo se ve. Entonces no se dejen mover por eso. ¿Sí me explico? Van a escuchar gente que hace milagros, sanidades, señales, pero disciernan. Si esas personas que hacen sanidades, milagros y señales están caminando en la sana doctrina, entonces es Dios obrando. Pero si no están caminando en la sana doctrina, ¿quién crees que está operando detrás de todo eso? Claro, el diablo también hace milagros. Ahí están los siervos del faraón, ¿sí o no? Convirtiéronse también en culebras, ¿no? Las barras. El diablo también hace milagros, hermanos. Pero no se dejen mover por ese tipo de palabras de gente engañadora. Y dice ahí también, ¿qué más? Ni por qué dice, ni por carta. ¿Sí? Ahora sí vamos al versículo 3, dice Pablo, miren, nadie los que engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. No vendrá ¿quién? El rapto de la iglesia y los acontecimientos que están por venir.
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de ¿quién? De perdición. Bueno, miren, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, no hay señales que esperar, ¿o sí? ¿Verdad que no? La Biblia no nos deja ver más. Pero en cuanto al regreso de Cristo para tal propósito, es eminente, que quiere decir que en cualquier momento, sin previo aviso, puede suceder. En cualquier momento. En cambio, hay señales que se deben cumplir antes de que comience el día del Señor. Y aquí las menciona Pablo, ¿sí? Que son la de la apostasía y la manifestación de ¿quién? Esas dos señales se tienen que acontecer. Miren, esto con respecto que habla Pablo aquí del hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo, para que me entiendan. Se está refiriendo al anticristo. Anti, contra todo lo que es de Dios, de Cristo. Oigan, yo les pregunto, así, ¿ustedes alcanzan a ver que el espíritu del anticristo ya está operando? ¿Sí lo alcanzan a ver? El espíritu, o sea, la pura influencia del mundo es anticristiana. Porque a veces lo que te piden que hagas está tremendo, en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo les dice, nadie los engañe en ninguna manera. ¿Se dan cuenta cómo les está advirtiendo otra vez? No se dejen mover por el error doctrinal. No se dejen mover. ¿Sí? Miren, aquí Pablo está hablando de una cuestión de que no te dejes mover por el engaño de la falsa doctrina. Pero yo les voy a decir algo. Tenemos que aprender a cuidar nuestra propia vida, de no dejarnos mover por nuestras propias pasiones desordenadas. ¿A cuántos cuando les cometen una injusticia todavía se dejan mover por sus pasiones desordenadas y terminan enganchándose con esa persona, ofendiéndola? Es algo bien tremendo. Pero tenemos que cuidar esa parte, no dejarnos mover por nuestras pasiones, ¿qué? Desordenadas. ¿Quién es nuestro primer enemigo? Miren, seamos realistas, todavía estamos en este cuerpo de pecado. Si tú te descuidas, tiende a hacer lo malo. No te dejes mover. Entonces, hay que cuidar esa parte. Pero aquí Pablo está centrando en la cuestión doctrinal, o sea, en la enseñanza. No se dejen mover por lo que oyen en el Face o en las redes sociales. Investiguen, ¿sí? Y si tienen dudas, pregunten. ¿Por qué creen que Dios estableció en esta iglesia pastores y maestros? ¿Para qué son los maestros? ¿Y por qué no? A veces no preguntan. El otro día estaba platicando con un hermano de Perú. Es maestro de filosofía. Y como yo estoy dando clases allá en el Instituto Bíblico de Voz de Dios, pues ahí lo conocí porque le estoy dando teología bíblica y sistemática. Y me empezó a hacer unas preguntas y yo nada más dije, Señor, ayúdame cómo responderle a este hermano porque necesita ayuda para los alumnos de la universidad. No, de veras que yo dije, ay Dios mío, dime cómo le ayudo. Y el Señor me empezó a recordar la palabra, y le empecé a explicar parte por parte al hermano. Cuando le envié los mensajes, al otro día me responde, pastor, muchas gracias por la ayuda. Y discúlpeme que le diga, pero lo voy a seguir interviniendo en sus tiempos para que pues, tengo muchas dudas, ¿no? Y dije, ay Señor, gracias. Tremendo, ¿no? Porque de alguna manera Dios lo permite para que allá no se deje mover fácil del error doctrinal. Miren, es bien fácil dejarse mover del error doctrinal cuando hay una necesidad. ¿Cuántos tienen una necesidad? Levanten su mano. ¿Qué harías si ahorita te dijera alguien, otro que se dice ser cristiano, y te dijera, déjame orar por ti? Mira, ven, vamos a orar. Dios te va a hacer el milagro, te va a ayudar, te va a sanar, ¿sí?
pero necesitamos que también tú ayudes a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Ya está apelando a la codicia. Y si Dios cuando la Biblia dice, ¿quién es el que sana? Dios, ¿no? Si Dios te quiere sanar en ese momento a través de un milagro, gloria a Dios. Y si te quiere sanar a través de que vayas al médico, no siempre va a ser como otros que andan ahí frauduleando a la gente o apelando a la codicia, ¿no? O queriendo vender el milagro. Ay, hermanita, ¿qué crees? Dios me ha dado el don de sanidad, ¿no? ¿Pero qué crees? Tengo una necesidad, no tengo para darle de comer a mi esposa, ¿no? Usted vende quesadillas, hermanita, ¿no me puede prestar unas? Es más, oro por usted si está enferma. Tremendo. Apelando a la codicia, ¿sí me explicó? O sea, tenemos que discernir, hermanos. Nadie nos engaña en ninguna manera, dice Pablo. Por eso menciona las señales con respecto a antes que comience el día del Señor, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Significa apartarse de. Eso significa apostasía. Apartarse de, caer del fundamento, descartar, y se define como una deserción, abandono o desviación de los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Sí han visto que en la Biblia ha habido muchos ejemplos de apóstatas? ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Bueno, para empezar, ¿quién fue el primero que apostató allá en el cielo? Dice que él era el que era, miren, él era un querubín precioso. Los querubines son los que rinden alabanza y adoración también aquí. Pero es una adoración de un amor ardiente. Esa es una característica de ellos, que tienen un amor ardiente por Dios, de los querubines. Entonces los serafines y los ángeles y los arcángeles se distinguen por otras actitudes. Cuando ustedes tomen en el Instituto Bíblico Teología Bíblica y Sistemática, vamos a ver ese tema de la angeleología o la creación angelical. Ahí les voy a hablar de todo eso. Entonces, pero fíjense, él era el único que entraba a la presencia de Dios y lo adoraba a Dios. Pero dice la Biblia que hasta que se halló en él, que se halló maldad en él. Y entonces empezó a creer que era algo. Y empezó a caer de los fundamentos bíblicos o los fundamentos de Dios que él había establecido, que Dios solo uno que es, y él quiso ser como Dios. Dice, subiré a las alturas y me sentaré en el trono de Dios y seré como. ¿Ya se dieron cuenta? Su orgullo lo llevó a eso, a apostatar, y fue desterrado, fue destituido de la presencia de Dios. El segundo separamiento, destitución, fue aquí en la tierra con Adán y Eva, cuando la serpiente le dijo, ¿sabe Dios que si comieran de ese árbol serán como quién? ¿Ya se dieron cuenta? Él quiso ser como Dios y no pudo, y como no pudo con Dios, ¿sobre de quién se fue? Sobre de su creación. Serás como Dios, podrás saber todo, podrás hacer lo que tú quieras, así como Dios hace lo que Él quiere, apelando a los deseos de la carne. Y entonces, ¿qué sucede? Eso los lleva a apartarse y a apostatar, caer del fundamento. Y así vemos varios ejemplos, pero a mí me llama la atención uno bien tremendo. ¿Se acuerdan de Lot? Dice que se fue a vivir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde pura depravación sexual bien tremendo, y idolatría a más no poder. Y cuando vienen los ángeles de Dios a visitar a Lot, dice que los de la ciudad, entraron los ángeles a la casa de Lot, y los de la ciudad fueron a la casa de Lot y le dijeron, los visitantes que llegaron, sácalos para que tengamos con ellos intimidad. Fíjate cómo estaba la mente de depravada. Y entonces los ángeles agarraron y no me acuerdo qué dice la escritura, que hicieron algo,
y creo que cegaron los ojos de ellos o algo así, ¿no? Y en ese momento fue cuando los ángeles le dicen a Lot, corre, sálvate por tu vida, pero cuando corras no mires para dónde. Ese mirar para atrás no habla de una sola miradita, habla de tener anclada tu corazón en las cosas de ese lugar. Ya cristianos, para que me entiendan, hermanos, Dios no quiere que tengas tu corazón anclado en las cosas de ¿qué? ¿Qué dice la alabanza? No, este mundo no es mi hogar, ¿sí o no? No, mira, ¿sabes? Yo me doy cuenta cuando una persona tiene anclada su corazón en las cosas, nada más todo lo que piensa, que habla y actúa es conforme a este mundo. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Ayudarlo a que quite su ancla de ahí y la ponga en donde, en las cosas del mundo. Claro, si él quiere, si no quiere, no lo puedo obligar, ni lo puedo forzar, porque ni Dios lo hace, menos yo. ¿Sí me explico? Lo que me queda ya nada más es dejarlo y orar por él, que un día se pueda dar cuenta que anda todavía mirando para dónde, para esos malos hábitos que todavía trae del mundo, que anda todavía practicando el chisme, que anda practicando todavía la inmoralidad sexual, que anda practicando el robo, que anda practicando la envidia, y se dice cristiano de casa de oración. Eso se llama apostar. ¿Se acuerdan del colaborador de Pablo? Demas. Pablo le dijo a Lucas, y Demas me ha desamparado por amar más que este mundo. Amar más este mundo. Miren, hermanos, no nos dejemos mover del modo de pensar de la palabra de Dios. Diario se batalla. Yo hoy batallé con mis pensamientos para poder vencer, algunas cosas que vinieron a mi mente y que no eran conforme a la palabra de Dios. Y decía, no, me mantengo firme. Y algunos dirán, pastor, me cuesta trabajo. Sí cuesta trabajo, pero síguete ejercitando, memorízate versículos, aprende a estar pasando tiempo con Dios, adorándolo, exaltándolo. ¿Para qué? Para que tú puedas mantenerte firme y ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Dios te va a ayudar. Cuando ve un corazón que dice, Señor, no puedo, ayúdame, ¿qué crees que va a hacer Dios? Pero el problema es que hay algunos que no le piden la ayuda. Dijera mi mamá, no, hijo, estás viendo el templo y no te hincas. Sí, es cierto. Señor, ayúdame. Y miren cómo describe Pablo la apostasía. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros quiere decir últimos tiempos, algunos, ¿qué dice? Apostatarán. ¿Qué dijimos que es apostasía? Retroceder, volver atrás, caer del fundamento, ¿verdad? Entonces, apostatarán de la fe. Ahora viene cómo. Aquí describe cómo una persona llega a caer en apostasía, escuchando a espíritus ¿qué? Se dejó mover fácilmente del modo de pensar que es en Cristo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué escuchas en tus teléfonos? ¿Qué escuchas en la tele? ¿Qué ves? ¿Lo que escuchas te edifica? ¿Te fortalece? ¿Te lleva más a buscar las cosas del cielo? ¿A estar pasando más tiempo con Dios de adoración? ¿Sabes que en Estados Unidos, no me acuerdo en qué país, en qué ciudad de Estados Unidos, está un avivamiento ahorita bien tremendo? Tremendo, ¿no? Tanto que están llevando a los enfermos y están siendo sanados. Y yo digo, Señor, envíanos un avivamiento a Casa de Oración Mi Paz. Pero ¿sabes por qué empezó ese avivamiento? Porque los cristianos de ese lugar
pasan tiempo adorando a quién. ¿Y qué les preocupa? ¿Crees que les preocupa algo? ¿Crees que les preocupa que mañana a lo mejor no vayan a tener trabajo, se vayan a quedar sin comer? No inventen, hermanos. De verdad, Dios tiene el poder para darnos de comer. Miren, yo me fui y regresé y me dice, pues vamos a comer, hijo. Pues vamos, mamá. Y a veces así es mi vida, por fe. A veces le digo a mi esposa, por decir, el día de ayer que anduvimos todo el día trabajando, ¿no? Ayudándole a un hermano a cambiarse. Y de repente dije, pues bueno, pues allá el Señor proveerá. Proveyó para... Comimos, desayunamos en la casa nada más. Allá como a las 3 de la tarde, 4, venimos a comer y luego ya en la noche cenamos. Y ¿qué nos preocupa, hermanos? Lo importante es que estemos haciendo la voluntad de ¿quién? De veras. Y mira, y aplica, mira, si algo te preocupa, no te preocupes, te entiendo. Aplica Filipenses 4:6. Por nada estés afanado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con súplica, ruego y acción de ¿qué? Y aprende a esperar a que Dios te responda. Si tienes una necesidad, llévala a Dios, pero no te dejes mover fácilmente por el modo de pensar, porque ahí es donde el enemigo aprovecha. Y puede que caigas en escuchar algún espíritu engañador y a doctrinas de ¿qué dice? Apenas una persona me decía, oigan, ¿y por qué no reúnen a todos los pastores de la zona? ¿Y por qué no se unifican? Yo le digo, es que Dios no me ha mandado a hacer eso. O sea, ¿cómo voy a hacerle caso a él? Un espíritu, ahí estaba un espíritu engañador, ¿no? Y me estaba diciendo, y pues para que todos se unifiquen y se sienten en Milpalta un ambiente cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Casi y me resbalo. No, yo pude, así el Espíritu Santo me dijo, presta atención a lo que está diciendo. Y lo discerní, dije, wow, gracias Señor, tu palabra me ayuda a discernir la sana doctrina de la falsa que... Si yo no estuviera bien cimentado, yo le hubiera dicho, órale va, haz la junta, júntalos y yo llego y órale, les digo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es así. Pero antes ahí íbamos como el Borras, ¿no? Va a haber la marcha de gloria en Milpalta. Amén. Y ahí vamos, ¿no? Todos, ¿no? Y ahí todos a la marcha de gloria, ¿no? ¿Y cómo está tu casa? Mejor que marcha a que se manifieste la gloria de Dios en tu casa. Todo en orden. ¿Y qué más? Ya se pusieron bien serios. Si quieres ver la gloria de Dios en tu casa, pues haz todo en orden y decentemente, ¿no? Mantén en orden las cosas. Ay, mira, yo cuando llego a una casa digo, la gloria de Jehová. Hombre, hasta se disfruta cuando hay orden. Pero cuando no hay la gran tribulación, Señor, ¿no? Está tremendo. Digo, en broma lo digo, ¿no? Pero es real. Así sea muy pobre tu casa o de baja condición económica, eso no es problema. El problema es que si no la tienes en orden, ya estás en problemas con el Señor. Probablemente andes escuchando otras cosas y distrayéndote. ¿Saben por qué Pablo les está hablando de todo esto a los tesalonicenses? Porque se estaban distrayendo escuchando cosas que no debían de estar escuchando y los desenfocaba de hacer lo que Dios les había mandado a ti. ¿Alguien de aquí les ha mandado a las que son esposas, sus esposos a un mandado, y cuando van a traer lo que sus esposos les dicen y en el caminito se encuentran con la amiga y se distraen y se tardan como 3 horas y se les olvida lo que el esposo les había pedido? Algunas sí, ¿no? Otras no. Pero es porque se han dejado mover fácilmente por el modo de que se distrajeron del propósito. No te distraigas del propósito o de los propósitos de Dios en las áreas de tu vida. No te distraigas. Ahora sí que como dice la Biblia, ¿no? Camarón que se duerme. A ver si están despiertos, ¿no? Ahora sí díganle, herejía, pastor.
Ya disciérnanla, ¿no? Ya díganme, ¿no? Pastor, oiga, pues está hablando usted de la apostasía, ¿en dónde anda, no? Sí, hermanos, sí es cierto. Tenemos que estar despiertos en estos últimos tiempos, porque si tú te dejas engañar y si tienes familia atrás que viene de ti, la vas a arrastrar. Allí enfrente de la casa hay una muchachita con 2 niños, una bebé y un niño como de 3 años. Y oramos por ella, porque dice ser cristiana, pero no lo es. Y le pedimos a Dios que tenga misericordia de ella, porque su modo de vivir nos deja ver que anda totalmente perdida en lazos del diablo. Y hace ratito la niña estaba llorando y todo el día. Miren, ganas no me faltaban. Mira, préstame a tu niña para cuidarla un ratito. Luego a veces el niño se va y me dice, ¿me dejas entrar? O sea, que lo deje entrar en la casa, ¿no? Yo no le permito casi entrar porque no es correcto. La mamá tiene que ser su responsable. Pero ella no lo alcanza a ver. El daño que le está haciendo a sus hijos. Y luego teniendo toda la banda ahí, imagínense que está aprendiendo el niño. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué oyes? Regreso a 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice que la aparición del hombre de pecado es también una condición para que venga el día del Señor. Pero esto no se manifestará hasta que esté la apostasía. Ya se dieron cuenta que estamos viviendo un tiempo de apostasía bien tremendo. ¿Por qué? Porque ahora con lo de la pandemia se desató más lo de las redes sociales, ¿sí o no? Y ahí se deja ver cuánta apostasía ya está. Entonces, eso quiere decir que la venida del Señor está aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama el tema, no? ¿Cuál es nuestra conducta ante la venida del Señor? ¿Estamos alertas? ¿Estamos trabajando en cuidar nuestra vida? ¿En madurar, en crecer en el Señor? ¿O nada más estamos viviendo para ver qué pasa? Fíjense, el anticristo es un personaje totalmente malvado y que se va a manifestar en el mundo. ¿Cuándo va a aparecer él completamente desarrollado? Para establecer, cuando se dé a conocer uno de sus primeros actos, se va a firmar el pacto de Israel, ¿sí? O sea, es un pacto de paz con otras naciones que están en contra de Israel. Cuando se firme el pacto de paz, ahí es cuando va él a manifestarse totalmente. O sea, son varias señales que deja ver la Biblia de todo lo que está por venir. Ahora, sin que antes sea el rapto de la iglesia. Tiene que ser el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y después de ahí, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de total perdición. Tremendo. Para los que se quedan aquí en la tierra. Los que no, van a estar acá en las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo, en las nubes con Él, recibiendo galardones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de seguro tú te preguntarás, pastor, ¿cómo sé si me quedo o me voy? Tu vida tiene que manifestar fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y ese fruto tiene que ir creciendo al paso de los meses, de los días, de los años. Tu deseo y tu anhelo es querer más de Dios. Ese deseo, cuando tú tienes ese deseo de querer más de Dios, te voy a decir algo, es porque algo ya Dios está ahí en tu corazón trabajando. Cuando ya te rendiste, te das cuenta, ya no eres, empiezas a ver cambios en tu conducta, ya no eres el mismo o la misma. Ya no.
Los que ya experimentaron esto de que les hablo del nacer de nuevo, me entienden. Los que dicen, pastor, yo considero que todavía, bueno, te voy a decir, hoy puedes rendir tu vida al Señor, totalmente. Tienes la oportunidad, hoy, mañana, yo no sé si voy a amanecer, pero no te vayas de este lugar sin que entregues tu vida al Señor, sin que le digas, Señor, aquí está mi vida. Como le decía la alabanza, toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Yo un día se lo dije, Señor, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Me cambió mi manera de hablar, mi manera de actuar, de pensar, hasta la manera de vestir me cambió el Señor, porque me hizo discernir. Imagínense, yo vengo de una vida deportiva. ¿Cómo nos vestimos los deportistas? Con short, con bermudas. Ahora, no es pecado, pero en algún momento el Señor me dijo, sé prudente. Y sí, yo dije, ¿cómo, Señor? Y me dice, sí, sé prudente por la debilidad de tus hermanos. Hay algunos hermanos que son pequeños y son débiles. Sé prudente en tu manera de vestir. Y empecé a buscar otras formas de vestirme y un poquito más casual, más decoroso, que mi decoro sea el interno, ¿verdad? También, y las mujeres se los comparto también, que el decoro sea el interno. Fíjense que ahora que fuimos a Voz de Dios, yo observé la conducta de las mujeres y la manera de vestir de las mujeres, y yo me quedé sorprendido. Digo, es una iglesia que ya lleva más años que nosotros, pero está madurando muy, muy rápidamente esa iglesia. Su manera de vestir de las hermanas y de los hermanos, miren, de verdad yo me sorprendí. Dije, véanlo, échenle una vueltecita ahí al Facebook y se van a dar cuenta y van a decir, de verdad. Les voy a decir algo, allá afuera hay un ambiente espiritual bien tremendo, donde la gente sin Cristo anda mal del camino, de verdad. ¿Por qué creen que tanto secuestro? De verdad, hermanos. Digo, les hago la invitación para que consideren esto que les estoy diciendo. No es nada personal, solo es aplicar los principios de la palabra de Dios. Mira, si tú quieres que Dios te cuide, te proteja, te bendiga, échale ganas, hermanos. Yo sé que a veces luchamos con nuestra propia carne, ¿no? Pero cuando nos sujetamos a la voluntad del Señor, el Señor es bueno y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, nos protege. La protección aplica el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo significa meterme bajo el mandamiento de Dios y voluntariamente obedecerlo para que Él me proteja. El mandamiento de Dios es una cerca alrededor nuestro. Yo he visto como varones, fíjense, yo lo he visto, y no me lo van a platicar nadie. Yo lo he visto como varones aquí en la congregación, y ahí hay un hermanito que está de testigo, ¿verdad, hermano Clemente? Como varones se meten aquí a estarlas viendo a las mujeres. ¿Y saben qué hago? No se los he dicho, pero eso lo voy y me pongo atrás de ellos para orar. Y empiezo a orar por ellos en la alabanza. Así de ese tamaño se los pongo. Ahora, ¿qué creen que pasa? Dios obra. ¿Sí me explico? Este es un hospital. Así como vienen varones, también pueden llegar mujeres así. ¿Sí me explico? Con ese tipo de actitudes. Pero estamos para ayudar a quien. Porque vienen con malos pensamientos, se han dejado mover de su modo de pensar y vienen influenciados por otras cosas. Pero estamos para ayudar a las personas, para bendecirlas, para orar por ellas, para ayudarlas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No nos espantamos, yo no me espanto, pero los que estamos aquí creo que ya tenemos que ir creciendo y madurando. Estamos aquí para ayudar a los que entran por esa puerta, ¿sí o no? Necesitan ahí, hermanas, hay hermanas que vienen aquí que necesitan la ayuda, un consejo de ustedes, que le pongas la mano, déjame orar por ti, déjame, escúchenlas,
porque se han dejado mover de su modo de pensar del mundo y vienen con ese pensar del mundo. No, ayúdenla. Hermanita, ánimo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te llamas? Y ahí en esa plática se van a dar cuenta cuánta necesidad tienen. De verdad, hermanas. Y si ustedes tienen necesidad, vénganse a la de mujeres. Para eso es la reunión de mujeres, hermanas. Para que ustedes lo que aprendan ahí, lo pongan por obra. Miren, ahí están los hermanitos que están yendo está la hermanita Feli, está yendo al anexo. ¿Cuánta necesidad hay, hermanita Feli? ¿Verdad que hay mujeres ahí en el anexo que necesitan un abrazo, que alguien de ustedes vaya y ore por ellas? De verdad, hermanas. Digo, no estoy yo, de alguna manera les estoy haciendo ver lo que necesitamos hacer. Y cuando no lo hacemos es porque nos estamos dejando mover de nuestro modo de pensar, nos estamos olvidando de los principios bíblicos de quién. ¿No dijo Dios que debemos de amar al prójimo? ¿A poco no pueden regalarle a Dios 2 horas para ir al anexo? De veras, en buena onda, yo se los digo. Allá pueden ir a aprender ahora. Ya está, los estoy poniendo a enseñar a orar, otro canta la alabanza, otro por allá está predicando, y así estamos trabajando con ustedes, hermanos, para que maduren, para que crezcan. Y es bien hermoso ver a los chavos y a los que están ahí, cómo Dios los toca. Y eso lo venimos a practicar aquí también, hermanos. Entonces, yo los animo en el amor al Señor, no es nada personal ni nada, pero seamos ejemplo para los que están allá afuera perdidos por el diablo, engañados por Satanás. Que seas un vaso útil en las manos de Dios para que el Señor alcance a otros, mira así, y los traiga aquí a casa de oración, Milpal. ¿Cuántos dicen amén? Y si te cuesta trabajo, vamos a orar esta noche. Dile, Señor, me cuesta trabajo, ayúdame. Pero ríndete a Él y Dios te va a ayudar, te va a usar, te va a limpiar, pero te va a usar. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo sé que algunos a veces nos descuidamos, nos dejamos mover en nuestro modo de pensar bíblico por otras cosas de este mundo, por nuestros deseos de la carne o por Satanás, que a veces nos mete pensamientos locos en la cabeza. Ya cuando nos los creemos terminamos haciéndolos. Pero no, hablemos con el Señor no nos condena, hermanos, hermanas, no, quiero decirles algo, miren, de verdad, yo quiero afirmar su fe de todos ustedes que están aquí. Ustedes han sido llamados y llamadas para ser saetas de salvación en medio de esta generación que nos está tocando vivir. No teman, hermanos y hermanas, no teman acercarse al perdido, a la perdida, al pecador, a la pecadora, no teman. No, al contrario, vayan y oren por ellos. Háblenle de Cristo, lo que ustedes están aprendiendo a conocer aquí a Dios. Vayan y háblenles a ellos. Lo necesitan porque tal vez ellos nunca lo han escuchado. Yo cuando estuve bien, así bien perdido, yo necesitaba que alguien me hablara de Dios. Al principio me costó trabajo creer, pero hasta que me vino mi consecuencia y toqué el fondo, fue cuando me rendí y de ahí decidí creer. Y miren, aquí me tiene el Señor sirviéndole a Él y a ustedes con amor, hermanos. Yo lo hago por amor. Y yo quiero compartirles estas experiencias que yo vivo, que ustedes vayan y las vivan, que ustedes lo experimenten, que vean el verdadero amor que Dios ha derramado en sus corazones para amar al perdido. Que tal vez estén en una bronca bien tremenda, oren por él, por ella. A que a lo mejor tiene necesidad de comer, o que le hacen falta unos zapatitos. ¿Cuántos pares de zapatos tienes, hermana? A lo mejor alguien ahí en la calle te va a saber que alguien necesita unos zapatitos, y ve y llévale los zapatitos, pero llévate un folletito y predícale la palabra del amor de Cristo. Dile, Cristo te ama. Invítalo a la iglesia, sea atento con él, muéstrale el amor de Dios. Hace rato estaba yo saliendo llevé a mi mami a comprar ahí a la bodega obrera, y desde que me bajé, fíjense, vi a una pareja de matrimonio jóvenes ahí sentados en el piso y ahí tapándose con la sombra con un cartón, y ellos trabajan de viene, ahí, y
Y desde que abrí la puerta los vi, lo primero que vi fue a ellos. Y el Espíritu Santo me dijo, vas a darle 2 folletos a ellos y le vas a hablar de mí. Me agarré, mi mamá se bajó, saqué los folletos de la guantera, me los eché a la bolsa, compramos y todo. Y cuando iba yo saliendo con el carrito de ahí de la bodega, inmediatamente se paró el muchacho y corrió hacia mí. Déjeme ayudarle, jefe. Le digo, claro que sí. Y ahí en la que me estaba ayudando, le iba yo platicando y le iba compartiendo el evangelio. Y al final agarra y le da, me ganó mi mamá la bendición. Bueno, mi mamá le da la moneda y yo agarro y saco los folletos y le digo, mira, déjame darte este plan de salvación para tu vida. Cristo te está llamando a la salvación para hacerte libre de tus pecados. Y se queda así, hasta se hizo para acá. Y me dice, gracias, gracias, muchas gracias. Eso impactó su vida. Cristo, no yo. Cristo, hermanos. Él quiere usarte. No te distraigas de lo que Dios te ha mandado a hacer en esta tierra. Tú estás en esta tierra para reflejar la gloria de Dios. Y la estás reflejando en el momento que hoy estás viniendo y dices, Señor, me distraje en este día, pero mañana, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido estar expuestos a tu palabra, Padre. Hoy nos has hablado claramente que no nos dejemos mover de nuestro modo de pensar bíblico, que no nos turbemos por lo que está pasando, Señor, que no nos angustiemos. Sí, Señor, están pasando muchas cosas alrededor nuestro, es verdad, pero tú lo dejaste escrito, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, tú has vencido al mundo. Y también dijiste, mi paz los dejo, mi paz los doy, y yo no se las doy como el mundo se las da. Tenemos tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Nos has perdonado de todos nuestros pecados y hoy nos acercamos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, perdónanos. En algún momento nos hemos distraído con nuestro modo de pensar en otras cosas que no edifican. Nos ha venido la angustia a través de eso, la persecución, la ansiedad, y hemos tal vez caído como ese barco, Señor, en medio del mar y de la tormenta, que es azotado por las olas de un lado hacia otro, Señor, que eso nos ha distraído, Señor. Pero hoy, Señor, ponemos nuestras necesidades en ti y te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos por dejarnos mover de lo que vemos en las redes sociales, de lo que escuchamos, de que la gente dice allá afuera. A veces nos dicen chismes, murmuraciones, envidias, nos dicen muchas cosas que no nos edifican. Perdónanos, Señor. Límpianos esta noche con tu sangre bendita y preciosa. Alza tus manos al cielo. Quiero decirte que tus manos simbolizan tu diario de vivir, tus acciones que hoy viviste. Y dile, Señor, limpia mis manos, límpiame, Señor, con tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Limpia mi conciencia, Señor, y mi corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile simbólicamente, limpia mi corazón, Señor. Lávalo, purifícalo, santifícalo, Señor, en tu verdad, como lo estás haciendo esta noche. Que todos los días de vida que tú me prestas, me sigas santificando en tu palabra. Y ayúdame, mi Señor, a no dejarme mover fácilmente del modo de pensar bíblico, Señor, de tu palabra. Ayúdame, Señor, a pesar de que vayan a venir situaciones difíciles en este mundo, tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de mí, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, Señor. Gracias. Muchas gracias por esta noche, Señor, que nos has bendecido con tu palabra. Ayúdame a amar a mi prójimo, Señor, como tú me amas. Ayúdame a compartirle al perdido, al necesitado, Señor, de ti. Hablarles de ti, que tú eres un Dios de perdón, de amor, de misericordia.
y que a pesar de que a veces nosotros también tenemos pruebas, tú estás ahí con nosotros, Señor. Gracias. Muchas gracias. Dale gracias a Dios por su Espíritu Santo. Dile gracias. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Has enviado al Espíritu Santo, al Consolador precioso. Y si alguien de aquí tiene la necesidad de decirle: Señor, yo necesito tu presencia en mi vida, dile: Señor, ven a mi vida. Entra en mi corazón, Señor, y lléname de tu presencia. Lléname de ti, Señor Jesús. Te necesito con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con toda mi alma, Señor. Aquí está mi vida, te la entrego. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar en su presencia. Y bueno, pues nos despedimos de los que están conectados en Facebook. Que el Señor les bendiga. Nada más recuerdo un poquito, la cena de matrimonios el sábado es a las 6 de la tarde, no a las 7, por favor, ¿no? Porque si por ahí vieron el anuncio anterior, era a las 7, pero ahorita lo modificamos un poquito, es a las 6, por favor. Bueno, nos vemos el sábado, si Dios permite, en la cena de matrimonios. Que Dios les bendiga.